Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Santa Cruz, estudiante de quinto semestre de Semiología de la Fundación Universitaria San Martín, y en esta tarde me encuentro con mi paciente, quien me colaborará con el examen físico. Comenzando con el examen físico cardiovascular, tenemos que saber que uno de los pilares de la semiología es la inspección, y tenemos que contar con un lugar iluminado, un lugar adecuado para el paciente como para el examinador. Tenemos que saber que en el cuerpo humano hay unas partes duras, hay partes blandas, como el músculo, el tejido adiposo, partes duras como el hueso, cartílago. Entonces procederemos a realizar. Para el examen físico cardiovascular, en el momento de la inspección, le pedimos a nuestro paciente que por favor se descubra lo que es el tórax. Le pedimos que por favor se recueste en una posición de cúbito supino. Con el paciente en una posición de cúbito supino, ubicamos la región supraesternal, la región epigástrica, ubicamos el quinto espacio intercostal. Aquí está. Ubicamos el quinto espacio intercostal porque es importante porque es el punto de máximo impulso cardíaco. Es importante también la fosa supraesternal y la región epigástrica, ya que en estas áreas podemos encontrar latidos sistólicos que pueden ser patológicos. En cuanto al examen vascular, empezaremos describiendo lo que son los pulsos periféricos y los pulsos centrales. Pero antes de poder describirlos es importante reconocer un acróstico que consta de 8 palabras, ¿no? Que es AFRA-TIPS, que significa anatomía de la arteria, frecuencia en el número de pulsaciones, regularidad de la misma, amplitud, tensión, igualdad, forma y simetría. Estos son bien importantes a la hora de que nosotros vayamos a tomar un pulso, ya sea periférico o sea central. Pulso radial. Para el pulso radial tenemos que tener en cuenta que vamos a palpar la arteria radial que se encuentra en la corredera del mismo nombre. Para la ubicación de la misma tenemos en cuenta los tendones flexores de la mano y la apófisis estiloides del radio. Y para un buen examen utilizamos nuestra mano en forma de pinza o en forma de gancho, utilizando los 3 dedos centrales de esta manera. ¿Para qué nos sirve esta técnica? El dedo índice nos dará la información de la tensión o dureza de la misma arteria. El dedo anular nos dará la información acerca de que si el pulso es recurrente, de la irrigación de los arcos palmares de la mano. Procedemos a hacer la misma maniobra de esta forma con la arteria radial del lado opuesto. Acordémonos que estamos evaluando lo que es el pulso, sabiendo que en un adulto el pulso oscila entre 80 y 100 latidos por minuto, sabiendo que cuando se encuentra aumentado se le conoce como taquifigmia y cuando se encuentra disminuido como bradifigmia, ¿no? Un dato importante: cuando un paciente tiene fiebre, por ejemplo cursa un proceso infeccioso, es importante saber que los latidos aumentan 10 veces por un grado de temperatura que aumente por encima de los 37. Existe, por ejemplo, también taquifigmia cuando se consume chocolate, café o un paciente fumador. Y causas de bradifigmia, por ejemplo, cuando un paciente tiene una hipertensión endocraniana o pacientes vagotónicos. En este caso, nuestro paciente se encuentra en condiciones normales. Continuando con los pulsos periféricos, procedemos a tomar el pulso temporal. Pulso temporal. De frente a nuestro paciente ubicamos nuestros dedos índice y corazón, o segundo y tercer dedo, a nivel
de la arteria temporal, es decir, por encima del pabellón auricular. Lo podemos hacer bimanualmente y tenemos que encontrar que esta tiene que tener una misma amplitud y ser sincrónicos. Aquí están los pulsos. Continuando con el examen de pulsos periféricos, procedemos a tomar el pulso braquial. El pulso braquial se lo conoce como pulso humeral, pues porque aquí pasa una estructura importante que es el hueso húmero. Entonces, al pulso braquial se palpa sobre la cara anterior del pliegue del músculo bíceps braquial. Ahí está. Sí, ahí está. Continuando con los pulsos periféricos, procedemos a evaluar el pulso axilar. Le pedimos a nuestro paciente que por favor eleve el brazo dejando descubierto la zona del hueco axilar o fosa axilar. Este pulso lo podemos palpar por detrás del borde posterior del músculo pectoral mayor. De esta manera, en forma de pinza. Ahí está. Continuando con el examen vascular acerca de los pulsos periféricos, vamos a tomar el pulso femoral. El pulso femoral lo podemos palpar por debajo de la arcada inguinal. Entonces tenemos que ubicar la espina, aquí está, ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico, y nos dirigimos medialmente a palpar la arteria femoral. Para evaluar el pulso popliteo es necesario que nuestro paciente se encuentre en una posición de cúbito supino, el paciente del mismo lado. Flexionamos ligeramente la rodilla, ubicamos nuestros dedos pulgares a nivel del cóndilo del mismo, los dedos restantes los ubicamos sobre la fosa poplitea y ejercemos una leve presión hasta percibir el pulso. Es importante saber que este pulso pues es de difícil percepción, pero sin embargo aquí está. Pulso tibial posterior. Para la ubicación de este pulso pues nos dirigimos hacia el miembro inferior, especialmente el maléolo interno del pie. Este pulso lo podemos palpar si ubicamos el tendón tibial posterior y el flexor largo de los dedos en esta posición, en esta. Aquí está. Un dato importante de este pulso es que puede estar ausente en el 15% de los pacientes que se sospecha oclusión arterial periférica, pero aquellos mayores de 60 años. Entonces lo podemos otra vez palpar en este sitio. Maléolo interno. Aquí está. Pulso dorsal del pie. El pulso dorsal del pie lo podemos encontrar inmediatamente entre los dos maléolos a nivel del segundo metatarsiano. Entonces lo podemos percibir en esta posición. Qué bonito, aquí lo tengo. Evaluando los pulsos centrales procedemos a evaluar el pulso carotidio. El pulso carotidio es bastante importante porque es uno de los indicadores de los signos vitales en donde podemos tomarlo fácilmente y rápidamente, ¿no? Entonces, la maniobra consiste en lo siguiente: ubicamos el tercio inferior del cuello, nuestras manos en forma de gancho, ubicamos el borde medial del esternocleidomastoideo, nos desplazamos medialmente hacia la tráquea, aquí la podemos ubicar lateralmente al borde del cartílago tiroides y aquí está el pulso carotidio. Es importante nunca realizar una maniobra bimanual en las dos arterias carotidias porque podemos estimular los senos carotidios del mismo nombre y
generar en el paciente un síncope vagal y que es peligroso. Maniobra de Pachón. La maniobra de Pachón es muy importante y consiste en lo siguiente: le pedimos a nuestro paciente que se coloque en una posición de cúbito lateral izquierdo, es decir, de medio lado, por favor, de esta manera. Una vez mi paciente en posición de cúbito lateral izquierdo, vamos a ubicar el quinto espacio intercostal porque es importante para esta maniobra. Entonces, segundo, tercero, cuarto, quinto. Podemos observar que estamos en el quinto espacio intercostal. Ahora sí nos ubicamos en la línea medioclavicular izquierda. En este, que es el punto de máximo impulso, vamos a poder percibirlo. Y a esta se la conoce como la maniobra de Pachón. En esta posición, maniobra de Pachón, es importante porque logramos acercar que el corazón se dirija hacia la pared torácica. Entonces esto nos mejora la palpación y puede magnificar pues los ruidos especialmente el mitral. Por eso lo encontramos en el foco mitral, y también la maniobra de Pachón nos permite escuchar muy bien el foco mitral, los ruidos mitrales. Focos de auscultación. Los focos de auscultación son bastante importantes porque ellos nos van a dar a conocer los que son los ruidos cardíacos. Entonces nombraremos los siguientes. El foco aórtico. El foco aórtico se ubica en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha, más o menos en esta parte, foco aórtico. Aquí en esta zona vamos a escuchar la aorta ascendente. Bueno, el foco pulmonar se ubica en el segundo espacio intercostal, en el lado izquierdo, en la región paraesternal izquierda. En este se puede escuchar la válvula pulmonar. Foco aórtico o de Ehr o accesorio. Este foco se encuentra por debajo del foco pulmonar, más o menos a nivel del tercer espacio intercostal. Este foco es importante porque él nos ayuda a apreciar mejor los fenómenos acústicos valvulares aórticos. El foco tricuspidio. El foco tricuspidio lo podemos ubicar en la apéndice sifoides del esternón. Este foco es importante porque él nos ayudará a tener contacto más que todo con el ventrículo derecho. Y por último foco o quinto foco es el foco mitral o apexiano, que se encuentra a nivel del quinto espacio intercostal, a nivel de la región medioclavicular izquierda. Este foco nos ayuda a apreciar más que todo la válvula mitral, por eso es foco mitral o del mismo nombre. En estados fisiológicos vamos a escuchar dos sonidos, S1 y S2. S1 que corresponde a la sístole ventricular y S2 al cierre aórtico y cierre de la válvula sigmoidea, más que todo en el foco mitral. Percusión para la área cardiovascular. A través de esta percusión, pues primero que todo es importante que ubiquemos la región anatómica del corazón. Entonces nos dirigimos hacia la línea medioclavicular izquierda a nivel del quinto espacio intercostal, en forma ascendente. Acordémonos que aquí existe el punto de máximo impulso cardíaco. Entonces, ¿de dónde comenzamos? Comenzamos de arriba hacia abajo percutiendo. Podemos escuchar mate. Esta percusión nos permite delimitar el área cardiovascular anterior y también una área que es importante, la cual es el área auricular izquierda posterior. Percusión en la zona cardíaca. Maniobra de Eilen. La maniobra de Eilen es bien importante
porque nosotros frecuentemente la utilizamos para tomar una prueba que se llama gases arteriales, ¿no? Entonces, la maniobra de Ellen consiste en lo siguiente. Notemos que la mano de mi paciente se torna roja, es decir, que se encuentra en irrigación. Pero vamos a pedirle lo siguiente, vamos a decirle a nuestro paciente que haga puño. Por favor, eso, puño, apretamos, más o menos durante unos 30 segundos. El examinador va a hacer lo siguiente, va a colocar sus dedos pulgares ocluyendo la arteria radial y la arteria cubital. Entonces ya ha transcurrido los 30 segundos, todavía no, yo le digo, por favor abrimos. Notamos que la mano se encuentra pálida, entonces vamos a abrir una de las arterias. Si logramos notar el cambio, que al soltar la arteria, volvió otra vez la irrigación a la mano. Lo mismo vamos a hacer con la arteria cubital, entonces le pedimos al paciente que por favor abra y cierre la mano. Por favor, la tenemos un puño cerrado un momentico. En este test vamos a permeabilizar la arteria cubital. Por favor, lo abrimos, notamos. Entonces, este test es positivo cuando en el momento de permeabilizar la arteria para que irrigue la mano se torna pálida, significa que esa arteria es insuficiente irrigando esa mano. Puede pasar lo mismo en la arteria cubital, en la arteria radial como en la arteria cubital. Es importante, por ejemplo, en gases arteriales nunca debemos puncionar la arteria a la cual se encuentra insuficiente. Esta es la maniobra de Ellen. Test de Berger. El test de Berger consiste en lo siguiente. Mi paciente en decúbito dorsal o decúbito supino, el examinador al miembro a examinar. Este test consiste en lo siguiente. Vamos a elevar, elevando el miembro a evaluar 45 grados por un minuto, y se debe tomar en cuenta este tiempo porque el miembro inferior se tiende a tornar pálido, es decir, que la sangre el retorno venoso por la gravedad tiende a regresar a estas zonas. Entonces, una vez el miembro inferior se torna pálido, luego transcurrido el minuto, tenemos que volver a apoyar el miembro sobre la camilla. Por favor, le decimos al paciente que se siente. Notamos que cuando estaba elevado a 45 grados, se logró apreciar que el miembro estaba pálido. Entonces, cuando volvió otra vez a la posición normal, sentado en la camilla, otra vez se volvió a irrigar la zona del pie. Y es bastante notable porque el pie se tornó rojo, es decir, hiperémico. La sangre volvió otra vez a circular sobre este miembro. Maniobra de Trendelenburg. Le pedimos a nuestro paciente que por favor se recueste en una posición de cúbito dorsal, de cúbito supino. Una vez el paciente en decúbito supino, le pedimos por favor que eleve la extremidad más o menos unos 45 grados. De esta manera permitimos que haya un vaciamiento del sistema venoso superficial. Esta maniobra es bastante importante porque evaluamos el sistema venoso superficial y el profundo, pero en este caso permitimos que el sistema venoso superficial se vacíe. Entonces procedemos a colocarle una banda elástica a nivel del tercio superior del muslo. Una vez se ha vaciado y hemos colocado la banda elástica, le pedimos al paciente que por favor cambie de posición. Por favor, nos ponemos de pie en una posición de bipedestación. Se deduce de nuevo se inspecciona de nuevo la extremidad en donde aplicamos la banda elástica y deducimos que en ausencia de relleno de las varices, que el sistema venoso superficial lo soltamos e inmediatamente podemos ver. Una vez hemos soltado la compresa o la banda elástica, notamos que otra vez el sistema venoso superficial
vuelve hacia la parte inferior de la extremidad inferior. Y notamos que el paciente no tiene venas varices, por lo tanto pues no podemos notar esta maniobra, por lo tanto esta maniobra es negativa en este paciente. La maniobra de Pertz. La maniobra de Pertz consiste en lo siguiente: mi paciente en una posición de bipedestación, nos dirigimos hacia el miembro a evaluar, colocaremos una banda elástica sobre el tercio medio del muslo para evaluar el sistema profundo. Entonces lo que hará la banda elástica es impedir el flujo del sistema venoso superficial. Entonces colocaremos la banda. Se le ordena al paciente que camine, por favor otra vez camine. Si los paquetes varicosos se deprimen, el sistema venoso profundo es permeable, pero el paciente, como lo dije anteriormente, no posee venas varices, entonces es normal. Por favor otra vez. ¿Siente dolor en la pierna que tiene la banda elástica? No. Eso, entonces es negativo. Cuando es positivo podemos decir que existe una incompetencia en las válvulas de las venas del miembro inferior. Maniobra de Schwartz. Mi paciente en posición de bipedestación, el examinador le pedirá que por favor se ubique de esta manera. El examinador se colocará a nivel posterior del miembro inferior a evaluar en esta posición. Mi paciente de pie, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a percutir una vena visible, ¿no? Una vena visible que puede estar a nivel de esta pantorrilla del malleolo interno. Pero antes de hacerlo, con la otra mano vamos a hacer una leve presión a nivel del rombo popliteo, más o menos a esta, así. Vamos a percutir una vena visible. Una vez percutimos la vena, podemos mirar que esta maniobra se utiliza para probar la insuficiencia de las venas, ¿no? Por lo tanto, mi paciente pues no se logra percibir una vena bastante notoria, por lo tanto pues esta prueba de Schwartz es negativa. Entonces, como lo dije anteriormente, se utiliza para probar la insuficiencia de las válvulas, ¿no? Sabemos que las válvulas poseen venas, especialmente de una vena muy importante que es la vena safena interna, que realiza este recorrido. Sistema digestivo. Para el examen físico del sistema digestivo pues tendremos en cuenta los puntos anteriormente mencionados, como son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Pero algo bien importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar el sistema digestivo es que no podemos realizar primero percusión y palpación, sino se debe hacer primero auscultación. ¿Por qué? Porque se pueden ver afectados los ruidos hidraderos intestinales provocados pues, por las vísceras. Se debe tener en cuenta que en el momento de realizar el examen físico el paciente se encuentre cómodo, preguntarle al paciente si de pronto tiene algún área del abdomen que le duele. ¿Le duele algún área? No. Eso es correcto. Si le llegara a doler alguna área al paciente, aplicaremos el método en espiral. ¿Y qué es el método en espiral? Es una palpación que va desde la fosa ilíaca derecha y terminamos más o menos en la región umbilical. Es importante que antes del examen de abdomen le pedimos al paciente que por favor vacíe su vejiga porque este puede alterar en el momento del examen físico. Inspección del abdomen. Tenemos que tener en cuenta pues, que existen algunos signos que el paciente puede presentar. Por ejemplo, cuando existe pancreatitis, peritonitis, obstrucción de las vías biliares. Además de ello tenemos que evaluar la forma del abdomen. Entonces para ello el examinador realiza una vista desde este perfil, evaluando si existe de pronto un abdomen globoso. En este caso se encuentra normal nuestro paciente. También evaluamos la circulación colateral, porque podemos notar que cuando existe hipertensión portal se suelen notar la circulación colateral, el signo de Cullen y Gray-Turner, los movimientos peristálticos.
Y también es importante evaluar algo bien, la distribución del vello púbico. En cuanto a este paciente, pues lo tenemos fisiológicamente normal. Auscultación del sistema digestivo. La auscultación del sistema digestivo consiste en lo siguiente. Para la auscultación es importante que el médico cuente con un equipo como es el estetoscopio, el cual nos permitirá reconocer los ruidos hidroaéreos intestinales, tanto los fisiológicos como los patológicos. Los ruidos hidroaéreos pueden estar aumentados o disminuidos. ¿En qué casos pueden estar aumentados y en qué casos pueden estar disminuidos? En los siguientes. Están aumentados los ruidos hidroaéreos en el caso de un íleo obstructivo y este pues acompaña de un dolor cólico, ¿no? También pueden estar aumentados cuando existe, por ejemplo, peritonitis y se acompaña pues de las maniobras semiológicas. Pues también uno que puede estar disminuido pues es en el caso del íleo paralítico en el cual no existe dolor. Bueno, también es importante que en el estetoscopio nosotros podemos escuchar lo que es la arteria abdominal, la arteria renal, las arterias mesentéricas, porque estas son fáciles de auscultar con la ayuda del estetoscopio a nivel de la región del abdomen. También se pueden auscultar sobre las zonas del hígado y sobre las zonas del vaso. Por último, pues no se suele auscultar, pero sí es importante, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen hipertensión portal, ¿no? Y en ellos pues se puede, la auscultación es importante, pues porque en ellos podemos notar que como la vena porta se encuentra aumentada, la podemos escuchar a través de este aparato. También la vena umbilical y también pues los murmullos que existen entre ellos. Percusión hepática. Para la percusión del hígado tenemos que tener en cuenta que el hígado puede ser doloroso, blando o duro en tumores o en neoplasias, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar más o menos el séptimo espacio intercostal a nivel del reborde o de la reja costal. Aquí lo podemos ver. Entonces vamos a hacer la percusión a nivel de esta zona. Escuchamos que el sonido es mate, lo cual es normal en el hígado. Puede existir una normalidad cuando se pierde la matidez, por ejemplo, en el signo de Chilaiditi, ¿no? Que significa que hay una sugestivo porque hay interposición del colon. O también puede el signo de Jover en donde hay timpanismo y eso es porque existe neumoperitoneo, pero en este caso el paciente podemos apreciar el sonido, matidez, normal. Onda ascítica. La onda ascítica consiste una mano la ubicamos en el flanco opuesto, de esta manera. Nuestro dedo pulgar a nivel de la línea infraumbilical, como lo podemos ver. Y con nuestra otra mano vamos a percutir el lado opuesto. Esta onda es positiva, por ejemplo, cuando hay ascitis en el abdomen y se podrá notar unas pequeñas ondas como si tiráramos una piedra en un estante. En este caso, lo que podemos ver en el paciente pues es el panículo adiposo, pero no hay signos de una onda ascítica. Maniobra de contracción de abdomen mediante la elevación de los miembros inferiores. Mi paciente en una posición de cúbito dorsal le pedimos que por favor eleve firmemente y extendidas las piernas, por favor las elevamos, por favor las bajamos. De esta manera nosotros estamos evaluando la contractura de los músculos
del abdomen. En este caso el paciente no refiere dolor, ¿o sí, No, paciente? no hay dolor. Esta maniobra es negativa. Maniobra de contracción del abdomen con oposición del examinador. Entonces, mi paciente en decúbito dorsal, el examinador le pedirá que por favor levante su cabeza ejerciendo una leve oposición. Otra vez, por favor. Otra vez, por favor. Ya. Esta maniobra nos permite evaluar la contractura de los músculos de la pared abdominal. ¿Refiere algún dolor? No. Esta maniobra es negativa. Maniobra de Valsalva. Mi paciente en una posición de sedestación, el examinador frente a él. La maniobra de Valsalva consiste en lo siguiente. Por favor, vamos a exhalar una exhalación profunda, pero nos tapamos la nariz y la boca. Otra vez, por favor. Exhalamos, sacamos aire. La maniobra de Valsalva nos permite evaluar la presión intraabdominal, la presión intracraneal y la presión sanguínea. En este caso, esta maniobra es negativa porque el paciente no presenta ninguno de esos signos. Maniobra de Blomberg. La maniobra de Blomberg consiste en lo siguiente. Ejercemos una presión sobre la fosa ilíaca derecha de esta manera. Cuando el paciente refiere dolor a la descompresión de esta maniobra, decimos que es un Blomberg positivo para peritonitis, de esta manera. Esta es la maniobra de Blomberg. Maniobra del escultor. Mi paciente en una posición de cúbito lateral derecho, realizamos lo siguiente. Nuestra mano derecha en forma de pinza, en forma de cuchara, buscaremos el reborde costal izquierdo de esta manera. Ahí está. Con nuestra mano izquierda desplazaremos desde la fosa ilíaca derecha el contenido hacia esta zona. Acordémonos que esta es una palpación superficial para un órgano muy importante como lo es el vaso. Cuando el vaso está agrandado, sabemos que crece de forma oblicua y lo podemos palpar los rebordes a través de esta maniobra, la maniobra del escultor. Miren, ahí podemos maniobra del escultor. Palpación profunda. Para la palpación profunda del abdomen hay una única técnica de deslizamiento que se llama la maniobra de Glenard y de Hausmann. La maniobra de Glenard y de Hausmann consiste en poner nuestros pulpejos de ambas manos unidos entre sí, dejando arriba los dos dedos índices. Ponemos las manos perpendicular al órgano que vamos a evaluar. Esta palpación empieza desde el colon derecho, específicamente desde el ciego, ya que el estómago y el intestino delgado no los podemos palpar debido a que no son accesibles y pues no tienen un criterio semiológico específico. La palpación igualmente vamos ascendiendo hacia llegar hacia el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, derecho, sí estamos bien. Mientras que el paciente realiza una inspiración, por favor le decimos al paciente que inspire. Inspire. Eso es correcto. Bueno, con este tipo de palpación identificaremos vísceras huecas y sólidas. Y además de esto nos permite el reconocimiento de visceromegalias. Lo mismo podemos hacer en el colon izquierdo. Además, pues identificamos estructuras y podemos apreciar que estas estructuras son intraabdominales. Entonces, de esta manera, maniobra de deslizamiento de Glenard y de Hausmann, comenzando desde la fosa ilíaca derecha. Por favor, inspiramos. Esa es la maniobra de Glenard y de Hausmann. Puntos dolorosos.
realizando pues la palpación de abdomen referente a los puntos dolorosos, sabemos uno que es muy importante, que es el punto cístico, que es un indicador de colecistitis aguda. Entonces, este punto lo podemos ubicar de la siguiente manera. Por favor, ubicamos el reborde costal, la línea medioclavicular derecha, a nivel más o menos de esta zona, colecistitis aguda. Le pedimos al paciente que por favor haga una inspiración profunda y hacemos una palpación profunda de la misma zona. Por favor, otra vez, inspiramos otra vez. Bueno, en este caso esta maniobra es negativa. Punto de McBurney. El punto de McBurney consiste en lo siguiente. Ubicamos el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, más o menos a nivel de esta zona. Ubicamos el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior derecha. Más o menos dividimos 2 tercios, 1, 2, y este tercio. Y en este tercio vamos a hacer una presión profunda. Cuando en el momento de la palpación el paciente refiere un dolor, este signo es positivo. Punto doloroso de Lanz. El paciente en una posición de cúbito supino, ubicamos las dos espinas ilíacas anterosuperiores. Para fines didácticos hacemos un trazado. Una vez ubicamos las dos espinas ilíacas anterosuperiores, realizamos un trazado para fines didácticos, la dividimos en 3 tercios, 1, 2, 3, a nivel de este tercio ejercemos una presión. Cuando el paciente refiere un dolor intenso, un dolor a la palpación, este signo es positivo, punto de Lanz. Punto de Morris. El punto de Morris consiste en lo siguiente. Desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior derecha, más o menos trazamos una línea imaginaria y aproximadamente 4 centímetros a nivel del ombligo. Vamos a realizar una palpación profunda. Si el paciente refiere dolor, como en esta, es positivo este signo, punto doloroso de Morris. Punto epigástrico. El punto epigástrico, como su nombre lo dice, consta en trazar una línea imaginaria desde el ombligo hacia la punta de la apófisis sifoides del esternón, más o menos una línea imaginaria, y vamos a hacer una presión profunda a nivel de el centro de esta línea imaginaria que hemos trazado. Entonces, cuando el paciente refiere un dolor a la palpación profunda, este signo es positivo, punto doloroso epigástrico. Punto de McBurney izquierdo. Mi paciente en una posición de cúbito supino, trazamos una línea imaginaria desde el ombligo hacia la espina ilíaca anterosuperior izquierda, más o menos a nivel de esta zona. 2 tercios, lo dividimos en tercios, 2 tercios internos y 1 tercio externo. 1, 2, perdón, me falta uno. Cuando el paciente refiere dolor a nivel de este tercio externo a la palpación profunda, punto de McBurney, punto doloroso, es positivo. Pero en este caso notamos en la fascie que no es positivo, punto negativo. Maniobra de Courvoisier-Terrier. Bueno, vamos a hacer una suposición. Supongamos que nuestro paciente tiene un cáncer de cabeza de páncreas. Entonces este provocará una obstrucción de la vía biliar, lo cual provocará una obstrucción de la misma. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el punto doloroso cístico. Buscaremos el reborde costal derecho, lo tenemos aquí, a nivel de la línea medioclavicular derecha. Por favor, vamos a inspirar. Eso, en una palpación profunda, este signo con maniobra de Courvoisier-Terrier es positivo, pero en este caso es negativo. Maniobra
de Robson. La maniobra de Robson consiste en lo siguiente: mi paciente en una posición del cúbito supino, como lo mencionaba anteriormente, lo podemos ubicar a nivel del punto de McBurney entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior izquierda. La maniobra de Robson se la suele utilizar cuando existe abdomen agudo y es un signo para detectar apendicitis aguda. Entonces la podemos hacer bimanual, pero en este caso la haré manual. Cuando en el momento de la compresión existe dolor en la fosa ilíaca derecha, puede sugerirnos una apendicitis aguda, pero no solamente siempre una apendicitis aguda, suele haber procesos inflamatorios que comprometen la fosa ilíaca derecha y también la fosa ilíaca izquierda, como es en el caso del colon descendente, inflamación de la vejiga, en un caso de la mujer de las trompas de falopio. Bueno, entonces lo haremos. Ombligo, espina ilíaca anterosuperior izquierda, a nivel del punto de McBurney, maniobra de Robson. Miren, el paciente no genera ningún dolor en la fosa ilíaca derecha y tampoco trastornos inflamatorios en la fosa ilíaca izquierda. Maniobra de Robson negativa. Signo del talón. Nuestro paciente en una posición de cúbito supino le pedimos que por favor eleve el miembro inferior derecho, más o menos unos 90 grados, y nosotros como examinadores lo que haremos es hacer unos 3 golpes fuertes sobre el talón. Por eso se llama signo del talón. Será positivo cuando el paciente nos refiera a un dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. De esta manera. 3. Signo del talón. Es negativa en este caso para nuestro paciente. Punto, signo de Aaron. Para el signo de Aaron es importante que nosotros ubiquemos el punto de McBurney. Como ya lo dije anteriormente, ubicamos a nivel del ombligo y de la espina ilíaca anterosuperior derecha, 2 tercios en el tercio externo. Hacemos una presión, una palpación profunda. Cuando en el momento de la palpación profunda genera dolor en el epigastrio, en la región precordial, es signo de Aaron positivo. En este caso, el paciente no presenta dolor, signo de Aaron negativo. Signo del obturador. Mi paciente en una posición de cúbito supino, esta maniobra consiste en lo siguiente: ubicamos nuestra mano izquierda a nivel del tercio inferior del muslo, con la mano derecha de la misma mano generamos una flexión de la cadera y del miembro inferior más o menos unos 90 grados. Consiste en lo siguiente: hacemos una abducción externa de la pierna y una rotación interna del muslo, de esta manera. Otra vez, rotación interna del muslo. Cuando el paciente presenta dolor, manifiesta dolor en el momento de este signo, diremos que es un signo de obturador positivo. Especialmente suele doler la zona pélvica y la fosa ilíaca derecha. Signo de obturador. Para la palpación del hígado utilizaremos una que se llama maniobra en cuchara. Entonces, mi paciente en una posición de cúbito supino, el examinador se ubica en el lado derecho del paciente, la mano la ubicamos en sentido transversal de esta manera, ubicando el borde costal. Le pedimos al paciente que por favor inspire. Suelte el aire, por favor. Otra vez inspiramos. Suelte el aire. Otra vez. El examinador con los pulpejos de los dedos sentirá el deslizamiento del borde hepático. A ver, por favor, otra vez. Suelte el aire. Ahí está. Maniobra de la cuchara para... Continuando con la palpación, procedemos a realizar una maniobra bastante utilizada para poder palpar el hígado, la cual se llama maniobra de enganche de Matthew, que consiste en lo siguiente. Bueno, la maniobra de enganche de Matthew consiste en lo siguiente: se colocan las manos con los dedos, como lo estoy haciendo,
superpuestos, de tal manera que primero nos ubicamos en la fosa ilíaca derecha para empezar y nos dirigimos de forma paralela hacia el reborde costal. Entonces, el médico puede estar sentado, pues en esta posición me voy a sentar, o derecha o de pie, ¿no? Entonces, nuestros dedos van a mirar hacia los pies y vamos a estar hacia los pies. Entonces comenzamos con un movimiento, como lo dice, de enganche, pero para esto le pedimos al paciente que por favor inspire y nos dirigimos hacia el reborde costal. Otra vez, inspire en dirección hacia el hombro. Esta es la maniobra de enganche o de Matthew. Maniobra de Gilbert. El examinador o el médico se ubica del lado derecho del paciente, mirando hacia los pies. Coloca las manos unidas por los pulpejos de los dedos índice y medio y los talones hacia afuera, de esta manera, formando un ángulo recto. La mano derecha se ubica paralela y la izquierda perpendicular al reborde costal, de esta manera, perdón. Se le solicita al paciente que por favor inspire profundamente, profundamente, y el borde hepático tiene que ser percibido por los pulpejos. Esta es la maniobra de Gilbert. Esta maniobra resulta útil en hígados blandos, por ejemplo en el hígado graso. Entonces la hacemos otra vez. Por favor, eso, inspiramos. En este caso el hígado no es palpable. Maniobra de Gilbert. Maniobra de Chaufard. Se colocan los dedos índice y medio de la mano izquierda en la parte posterior, más o menos en el ángulo costo-lumbar, formando más o menos entre las dos últimas costillas y el borde externo, pues los músculos lumbares, ¿no? Esta zona es depresible cuando la mano derecha ejerce pues una pequeña presión y esta es positiva cuando nuestro paciente, por favor, le pedimos que inspire. En la palpación podemos notar pues que percibir con los pulpejos el borde hepático, y a esto le conocemos como peloteo. Entonces de esto consiste la maniobra de Chaufard. Bimanual. Para la palpación del vaso utilizaremos una palpación que se llama palpación de Naegeli. Para la palpación del vaso también utilizamos una maniobra muy importante que es la maniobra en cuchara y consiste en lo siguiente. Con el paciente en una posición de cúbito supino, el examinador se ubica del lado izquierdo del paciente, ubicamos el reborde costal izquierdo, nuestra mano en forma de gancho, ubicando el reborde costal, vamos a palpar lo que es el vaso. Maniobra en cuchara para el vaso. Entonces le pedimos a nuestro paciente que por favor inspire. Por favor suelte el aire. Por favor inspiramos. Maniobra en cuchara para vaso. Nuestro paciente en una posición de cúbito intermedio, más o menos dorso lateral derecho, con las piernas semiflexionadas, como lo podemos notar en este caso del paciente. El examinador pues se ubica en la parte izquierda de nuestro paciente, ¿no? Entonces, con las manos derecha e izquierda, pues en forma de cuchara, facilitaremos el descenso del vaso. Entonces, como lo mostraré a continuación. La palpación, para la palpación de Naegeli se utiliza de esta manera. Esta palpación nos permite que el vaso descienda. En caso de una esplenomegalia, pues se notará más evidentemente. Palpación de Naegeli. Maniobra de Galambos.
La maniobra de Galambos es bastante importante porque cuando existe una tensión de la pared abdominal la podemos utilizar porque es muy útil para la relajación de la misma, ¿no? Entonces consiste en lo siguiente. Con la mano izquierda en forma de garra vamos a relajar el abdomen, mientras que con la mano derecha exploramos el órgano, el vaso, el cual la mano izquierda relaja el abdomen y la mano derecha palpa el vaso. Maniobra de Galambos. Palpación del ciego utilizando la maniobra de Sigaud, la primera, Sigaud 1. La maniobra de Sigaud 1 consiste en lo siguiente. Nuestra mano izquierda en forma de pinza la ubicaremos a nivel del flanco derecho. Nuestro dedo pulgar ejercerá una presión a nivel del colon ascendente, permitiendo que el ciego se desplace hacia esta zona para que lo podamos palpar. Nuestros 4 dedos restantes ejercen una oposición a la presión que ejerce el dedo pulgar de la mano izquierda. De esta manera genera un desplazamiento del ciego hacia esta zona, permitiendo la palpación. Maniobra de Sigaud 1 para ciego. Palpación del ciego utilizando la maniobra de Sigaud 2. Sigaud 2. Nos ubicamos a nivel de la fosa ilíaca derecha, nuestro paciente en decúbito supino. Consiste en lo siguiente, utilizaremos nuestra mano derecha. Lo podremos hacer de esta manera, de afuera hacia adentro, en eje transversal al órgano, desplazando el borde cubital de la mano derecha de afuera hacia adentro, en el eje transversal del órgano. En este caso estamos evaluando el ciego. Maniobra de Sigaud 2. Sistema genitourinario. Bueno, describiremos los puntos ureterales. El punto ureteral superior, el punto ureteral medio y el punto ureteral inferior. El punto ureteral superior lo podemos encontrar en esta zona, más o menos a la altura, a nivel de la línea umbilical, con el borde externo del músculo recto anterior. Punto ureteral superior. Punto ureteral medio. En este punto es bastante importante porque podemos ubicarlo desde la línea ilíaca, aquí la podemos tener, línea ilíaca, hacia la intersección desde la espina del pubis. Bueno, sabemos que más o menos está aquí, este sería el punto ureteral superior y este sería el medio. El inferior corresponde a la entrada del uréter a la vejiga y se explora pues mediante el tacto rectal o vaginal, por lo tanto en el paciente pues no lo podremos hacer. Entonces, tenemos el punto ureteral superior, como lo dije, a la altura de la línea a la línea umbilical con el borde externo del músculo recto anterior, el punto ureteral medio de la línea ilíaca con intersección de la espina del pubis. Continuando con el examen físico digestivo relacionado a la percusión, vamos a realizar lo siguiente. Para la percusión del abdomen es importante pues que siempre nosotros tengamos las manos calientes en el momento de la palpación. Bueno, en la percusión lo más importancia tiene es la palpación. La percusión es importante para identificar distintos sonidos hidroaéreos intestinales y además para identificar, por ejemplo, las vísceras sólidas como lo es el hígado, el vaso y aquellas que producen matidez como las dos que dije y las vísceras huecas como el intestino, el colon ascendente, el colon descendente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Mira, escucharemos que el hígado es un órgano mate, el cual generará un sonido mate. ¿Cómo lo podemos escuchar? El vaso, las vísceras huecas, esa es la percusión que normalmente nosotros tenemos que hacer. Bueno, la percusión se debe tener en cuenta pues que se hace con las dos manos
con el plexímetro y el flexor, y de esta manera pues golpeamos con este dedo el tercer dedo. En el sistema genitourinario es importante los puntos ureterales. Entonces los puntos ureterales los vamos a ubicar en nuestro paciente en una posición de cúbito supino. Y los puntos ureterales podemos dividirlos en tres, pues superior, medio e inferior en la región anterior del abdomen, ¿no? Entonces, el punto ureteral superior se encuentra en la línea umbilical, con el borde externo del músculo recto anterior, más o menos en esta zona. Este es el punto ureteral superior. El punto ureteral medio, más o menos a nivel de la línea ilíaca, con intersección de la espina del pubis, más o menos a nivel de esta zona, punto ureteral medio. Y el punto ureteral inferior no lo podemos palpar, ya que se lo debe hacer mediante el tacto rectal o vaginal, ¿no? Entonces, pues este punto nos permite la entrada del urétero a la vejiga. Entonces tenemos punto ureteral superior, medio e inferior. Puntos ureterales posteriores. En cuanto a los puntos ureterales posteriores, pues tenemos dos importantes, uno que es el costo vertebral y el otro el costo muscular, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos del costo vertebral? Pues lo ubicamos más o menos en el ángulo que forma parte el borde inferior de la 12 costilla, de la 12ª, con la columna vertebral. Más o menos a nivel de esta zona, ¿no? Y esta corresponde a la salida por el agujero de conjunción del 12º nervio costal. Este es el punto costo vertebral posterior. Continuando con los puntos ureterales posteriores, vamos al punto posterior costo muscular, ¿no? Tengamos en cuenta que en pues, exploramos la unión del borde inferior de la 12ª costilla con el borde ancho o borde externo de la masa muscular. Entonces, miremos aquí, más o menos a esta zona, el costo muscular. Acordémonos que aquí pues corresponde algo bien importante, que es a la rama perforante posterior, creo que es del 12º intercostal, ¿no? En este punto pues se hace superficial. Entonces, costo vertebral, y este sería el costo muscular. Puntos ureterales posteriores. Maniobra de Israel. La maniobra de Israel consta de lo siguiente. Mi paciente en decúbito lateral, con las piernas semiflexionadas, el examinador en la parte posterior del paciente. Esta maniobra es importante porque permite que el riñón caiga hacia la línea media. Entonces, ¿qué nos facilita? Nuestra mano izquierda, más o menos ubicada a nivel de la región vertebral, de la región lumbar, fuera de la masa muscular, ejercerá una fuerza hacia adelante, mientras que la mano derecha, a nivel del ángulo costo-condral, con los 3 dedos flexionados, empujará y tratará de palpar el riñón. Pero es necesario que nuestro paciente realice una inspiración. Por favor, inspiramos. Eso nos facilitará en el momento de la inspiración la palpación del riñón. Ahí está, lo estoy palpando. Ahí está. Correcto. Maniobra de Montenegro. La maniobra de Montenegro es bastante importante para descartar masas extrarrenales y consiste de lo siguiente. Nuestra mano dominante diestra la ubicaremos por delante y nuestra mano izquierda percibirá lo que la mano derecha haga. De esta manera, entonces, a nivel del ángulo costo lumbar, ubicamos la mano izquierda y esta mano se elevará cuando hacemos una presión con la mano derecha. Esta es la maniobra de Montenegro. Maniobra de Geller.
La maniobra de Gellet consiste en lo siguiente. Para eso necesitamos una silla en la cual le pediremos al paciente que por favor, empezando, apoye este miembro inferior de esta manera. Formas acá. Esta posición del paciente nos permite un descenso renal por acción de la gravedad, ¿no? Entonces también sirve para disminuir la tensión de los músculos de la pared abdominal. Nuestra mano pasiva se ubicará en la parte posterior, en el punto costomuscular, y nuestra mano dominante o activa vertical al eje longitudinal del paciente, ¿no? Entonces al paciente, por favor, le pedimos que realice una inspiración profunda y nuestra mano activa, en el segundo momento, con los pulpejos vamos a palpar los riñones. Por favor, otra vez, inspire. Esta es la maniobra de Gellet. Puño de Murphy. Este lo utilizamos para realizar una maniobra especial que es para los riñones. Mi paciente se encuentra en una posición de sedestación. El médico a examinar coloca la mano en la región palmar sobre la región lumbar. Y es importante que la mano con la que vayamos a golpear o la mano activa pues tenga el puño cerrado. Importante hacer la percusión con la parte cubital de esta manera. Esta maniobra es positiva cuando al momento de percutir el paciente refiere a un dolor a nivel de la zona que es la región lumbar donde encontramos los riñones. Continuando con el examen físico de mama, es importante que nosotros reconozcamos los cuadrantes en una mama femenina. Entonces para esto pues nos ubicamos en posición anatómica, mi paciente en este lado. Entonces voy a dividir los cuadrantes. Tenemos 4 cuadrantes, ¿no? Superior, externo, derecho, el cuadrante superior, interno, derecho, el cuadrante inferior, interno del derecho, el cuadrante inferior, interno, perdón, este es externo, interno, derecho. Los cuadrantes son un punto anatómico importante porque ellos son una referencia para ubicar en el caso de que exista alguna patología como masas, como nódulos, y es importante describir los cuadrantes en el examen físico de mama. Bueno, además de ello es importante también que nosotros sepamos los ganglios linfáticos que drenan esta región. Entonces tenemos ganglios supraclaviculares, ganglios infraclaviculares, tenemos ganglios mamarios externos que se ubican a este nivel. Voy a borrar este. En esta zona se ubican los ganglios mamarios internos, como estamos viendo. Los ganglios centrales que se ubican a esta zona. Los ganglios escapulares y unos ganglios bien importantes que son los ganglios braquiales. En el momento del examen físico, en la palpación, es importante que nosotros como médicos palpemos bien con nuestros pulpejos estas zonas porque son muy importantes en el examen físico de mama. Y este sería el examen físico de mama. Muchas gracias. Bueno, para el examen de mama es importante que nosotros, antes de realizarlo, como lo dije en el anterior, tenemos que hacer un consentimiento informado a la paciente, ¿no? Entonces tenemos que contar con un ambiente iluminado, como lo podemos ver aquí. También tenemos que pedirle a la paciente que por favor se descubra completamente el tórax, el cuerpo, como lo está haciendo la ilustración. Además, el examinador debe tener las manos abrigadas, los pulpejos, se debe hacer un calentamiento en las manos. Se le debe explicar a la paciente los pasos que vamos a realizar, ¿no? Esto es en cuanto para el examen de mama. Bueno, y para la inspección del mismo tenemos que tener en cuenta la forma de las mamas, el volumen, la simetría
de las mamas, también tenemos que mirar la morfología y la areola de esta estructura importante que es el pezón. También tenemos que mirar el aspecto y la coloración de la piel. Es importante porque pueden haber equimosis, moretones que llamamos, pueden darnos a conocer alguna patología. El color, el aspecto son importantes que nosotros los observemos. En cuanto a la palpación, pues vamos a buscar abultamientos como deformidades, nódulos, que son bastante frecuentes en dichas patologías, y preguntarle a la paciente si existe dolor cuando estamos en el momento de la palpación. Y también tenemos que buscar algunos signos como fiebre, eritema, calor, rubor, que son unas manifestaciones clínicas, ¿no? La posición de la paciente, entonces, mi paciente para el examen físico, pues puede estar, o sea, para la inspección le podemos decir a la paciente que por favor ella ubique sus manos detrás de la cabeza de esta manera. De esta manera nos muestra todo el abdomen para que nosotros podamos hacer respectivo examen. Entonces, para dicho examen también se le pide a la paciente pues que por favor nos permita, porque de pronto en el momento de la palpación hay una intimidación y es importante estar acompañados de una persona, ¿no? Ya sea un auxiliar, una enfermera, pero nunca estar solo realizando este examen, ¿no? Bueno, ya lo dije, el examen de mama, hablé del pezón. En el pezón tenemos que mirar unas morfologías. Por ejemplo, el color debe ser homogéneo, tiene que ser tanto igual para este pezón como para el pezón de acá. Tiene que ser homogéneo. El pezón también, básicamente tenemos que mirarle la hendidura, que esté morfológicamente normal, que no hayan nódulos en el momento de la palpación. Otra de esas cosas que nosotros podemos ver es que si los pezones están, los pezones tienen alguna secreción. Eso lo tenemos que realizar en el examen físico de mama, ¿no? Bueno, a la paciente para el examen físico nosotros vamos a hacer lo siguiente. Podemos, en el momento de la palpación, lo podemos hacer de esta manera, con movimientos oscilatorios que suban y que bajen, es decir, así, como lo estamos viendo en el video. Esa es una. Otra, podemos hacer movimientos circulares concéntricos, es decir, de esta manera. Lo mismo acá. Movimientos circulares concéntricos se llaman. U otra, podemos hacer una maniobra que se llama el método de cuña, que consiste, empezamos en la areola, en el pezón, y nos desplazamos hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia esta zona, hacia esta zona, hacia esta zona. Es lo que nosotros hacemos básicamente en la palpación del pezón. Bueno, ese sería el examen físico de mama. ¿Sí? Gracias. Examen físico femenino, ¿no? Bueno, antes de realizar este examen físico, pues que corresponde a una exploración física completa, se le pide a la paciente o se le da a conocer lo que es un consentimiento informado. Si ella apela a este, pues entonces nosotros procederemos a realizarlo. Bueno, ¿qué es importante que nosotros sepamos del examen físico? Por ejemplo, el examinador preferiblemente pues puede estar ubicado en la parte derecha de la paciente. Ella debe estar en una posición ginecológica. Aquí vamos a notar que el dibujo pues nos ilustra un poquito de cómo se debería hacer, ¿no? Bueno, se realiza una exploración interna y una exploración externa, ¿no? Se mira pues todas las estructuras anatómicas de lo que corresponde los genitales femeninos. Entonces vamos a mirar, importante que miremos el vello púbico de nuestra paciente. También vamos a evaluar las estructuras anatómicas, por ejemplo, los labios mayores, los labios menores. Vamos a evaluar la región del periné, que comprende esta zona. También vamos a evaluar el grosor de los mismos.
es importante el grosor de los labios mayores, si hay alguna secreción, porque acordémonos que en esta zona se encuentran las glándulas de Bartolini. Por ejemplo, en pacientes que no han tenido relaciones, tenemos que explorar el himen que se encuentra intacto, que es una membrana. También debemos examinar, ya lo dije, pues si existe alguna malformación en la estructura de la paciente, de los genitales. Eso sería en cuanto a la exploración. Bueno, pero también tenemos que mirar la coloración de la piel. Coloración, si existen de pronto algunas zonas arrugadas, alguna palidez. Podemos observar que de pronto existen algunos tumores porque suelen manifestarse en estas zonas. Bueno, pero ahora sí hablando, eso es lo que respecto a la inspección, ¿no? Vamos a hablar de la palpación. Es importante, bueno, es un poquito difícil ilustrarlo por medio del dibujo porque no podemos hacerlo. Entonces, en la palpación, ¿qué vamos a hacer? En la palpación vamos a revisar las glándulas de Bartholin. Como lo dije anteriormente, se debe separar la mano dominante. Más o menos con estos dos dedos hacemos el examen físico separando la mano no dominante. Primero debemos introducir el dedo índice ejerciendo una leve presión en la pared, ¿no? En el piso. Esta leve presión pues nos permitirá que vaya entrando el otro dedo. Hay que hacerlo de una manera leve porque puede producir dolor en la paciente. Bueno, también debemos revisar las glándulas de Skene, las de Bartolini, como lo dije anteriormente. Y debemos, pues con esto estamos evaluando la musculatura de los genitales femeninos. Ahora vamos a evaluar lo que es el examen físico, pero de genitales masculinos. En la imagen, bueno, primero que todo, pues el paciente debe estar en una posición desnudo. Bueno, anteriormente ya sabemos que podemos pedir un consentimiento. El paciente debe estar desnudo, en decúbito dorsal, es decir, acostado sobre la camilla. Vamos a valorar el vello púbico de nuestro paciente, importante el vello púbico. También vamos a evaluar las regiones inguinales porque puede haber aumento de tamaño de las zonas como una hernia inguinal indirecta o directa. También tenemos que hacer una tracción del prepucio. Entonces, por medio de este dibujito, el prepucio, acordémonos que es ese revestimiento de piel que recubre la zona del glande. Entonces tenemos que hacer una retracción, es decir, bajarlo o alejarlo del glande para poder examinarlo, ¿no? También tenemos que valorar, pues una vez descubierto, el surco balano prepucial, el cuerpo del pene, que son importantes estructuras. A la hora de la palpación, pues vamos a ver que tenemos que utilizar guantes. Es bastante importante que en los exámenes genitales, tanto masculinos como femeninos, se utiliza guantes. Se debe fijar los testículos con ambas manos, ¿no? Bueno, vamos a fijarlos con ambas manos. Vamos a mirar si existe sensibilidad o no en ellos. También vamos a valorar el contorno. Ya lo dije, la sensibilidad. Pueden existir de pronto adenopatías en ellos. Entonces, eso es signo de un dolor. Y el paciente no lo puede referir en el momento de la palpación. Entonces, tenemos que mirar palpar cada escroto, ¿no? Y también debemos palpar las estructuras que contiene el mismo. Por ejemplo, la bolsa escrotal, que la podemos palpar. Los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes. También podemos palpar lo que es, bueno, conductos deferentes, ya lo dije, el epidídimo, a ver, ¿sí?